Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Creencias Siglo XXI. Quien les habla nuevamente, Lisbety González Giral, esta vez para llevarles otra creencia, que aunque no tiene que ver con la religión, hay muchas doctrinas que lo asumen como cierta, ¿no? Y es el hecho de poderse comunicar con personas que ya fallecieron. Para eso tenemos a nuestro invitado el día de hoy, él es el ingeniero Alexis Blanco y dedicado, estudioso al hecho parapsicólogo, a la parapsicología. Alexis, bienvenido a Creencias Siglo XXI. Buenas, gracias Lisbeth por la invitación. No, a ti por tu tiempo. Alexis, ya para entrar en esto, las personas que desconocen este tema, ¿qué es la parapsicología? Bueno, la parapsicología en principio es una ciencia ya comprobada con todas sus investigaciones, se basa en el rigor científico, donde tú tienes todo un campo de investigación, sacas conclusiones, experiencias y después al final sacas conclusiones que van tendientes a demostrar los fenómenos. La parapsicología es una ciencia que nace a partir del año 1969, donde se le da rigor a nivel de todas partes del mundo, bien sea tanto Europa como los países, vamos a decir, del continente americano. La parapsicología estudia todos los fenómenos relacionados con la percepción extrasensorial, fenómenos que tienen que ver desde la telepatía, la psicoquinesis o... Psicoquinesis, ¿puedes explicarle? Psicoquinesis es un término interesante que es la acción de la mente sobre la materia. La telequinesis o psicoquinesis tiene que ver todas aquellas personas que en algún momento dado logran producir fenómenos de movimiento. Ahí están metidos los poltergeist. Por lo menos están muy relacionados con los niños, vamos a decir los adolescentes que tienen como 14 o 15 años, en los cuales ellos tienen una serie de reverdías, esas energías que no pueden controlar logran una serie de efectos que se ven y se materializan en esas casas que aparentemente dicen que están infectadas por duendes, fantasmas o todo lo que tiene que ver con el campo de lo que es la manifestación del poltergeist. Ahora, Alexis, vamos a referirnos a un punto en concreto como lo es el hecho de las personas que se pueden comunicar con difuntos, con seres que ya no están aquí. Cuéntanos tu historia, cómo te inicias en este campo tan particular. Bueno, antes que nada, quisiera decirte que ese anhelo, esa ausencia que desde el pasado, en todas las cronologías del tiempo, se ha manifestado esa inquietud de las personas en un momento dado de comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Te puedo decir que tú te puedes comunicar con tus seres queridos fallecidos a través de los sueños, pero también puede ser de una manera en un semitrance o un estado, vamos a decir, semi-inconsciente o inconsciente, que son manifestaciones. Dentro del mundo de la parapsicología se han estudiado los sensitivos, que a través de estos sensitivos al entrar en un estado de trance se manifiesta un difunto y puede comunicarse con sus seres queridos fallecidos. De hecho, a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo un boom, lo que era la parte de la mediunidad, donde todos estos seres se manifestaban a través del sensitivo. Pero hay otra parte interesante, que ahí es donde entra la parte científica, cómo a través de estas manifestaciones, bien sea cómo este mundo en paralelo empieza a comunicarse con uno. Por ejemplo, te explico. A través de los celulares, eso es un caso interesante. Cómo personas o esas energías inteligentes, aparentemente asociadas con los difuntos, ellos empiezan a comunicarse con uno. Hay casos, uno de los casos que yo me tocó investigar, que es un niño de un celular. Alexis, antes que me reveles todos estos detalles que también es interesante y que hablamos un poco fuera de cámara, me gustaría que me dijeras cuando te refieres a que la gente entra en trance, ¿a qué te refieres específicamente? Bueno, cuando una persona entra en trance, acuérdate que se inhibe la mente consciente y solamente aflora el subconsciente. A través de ese mundo interior es posible que una energía inteligente que esté por allí pueda comunicarse a través de este sensitivo, que era de lo que yo te estaba enmarcando, de las personas que de alguna manera, por alguna necesidad, van a un medium y el medium es el que funge en un momento dado para que exista esa conexión del más allá, para esas personas que, bueno, notan la ausencia de un ser querido. Posibilidad de que las personas se puedan comunicar con sus seres difuntos sin la necesidad de tener por medio a un medium. Efectivamente, ahí es donde entra el campo de todos los aparatajes y de la electrónica, cómo a través de este mundo vamos a decir, periférico, donde tú tienes, por ejemplo, te explico, ¿cuáles son las comunicaciones que se dan en un momento dado? Yo te las puedo definir, que van desde el rango, desde un grabador, que tú puedes hacer una psicofonía, que son voces paranormales, que tú estás en un ambiente, estás en una iglesia, estás en un cementerio,
Y tú allí haces una serie de preguntas a los difuntos que están en el cementerio y inmediatamente tú comienzas, o sea, una vez tú que pasas la cinta y la escuchas con detenimiento, empiezas a escuchar voces que tienen cierta inteligencia, que tú le haces preguntas y te dan respuesta. Tal vez asociada a todas las personas que están en el cementerio. Pero si es un caso muy puntual, una necesidad tuya de tú comunicarte con un familiar, tú puedes experimentar, hacer experiencias con tu grabador y empezar a hacerle preguntas a tus seres queridos fallecidos para que ellos de alguna manera te respondan. Alexis, nos tenemos que ir a un corte, sin embargo, al regreso quiero que me cuentes cómo puede ser, en el caso de que alguna persona quiera comunicarse con sus familiares difuntos, emplear todos estos métodos que acabas de mencionar. Amigos, hacemos una pausa y ya regresamos con más de Creencias Siglo XXI. Amigos, seguimos conversando con Alexis Blanco hoy acerca de la parapsicología, específicamente ese contacto que pueden tener las personas con los difuntos. Sin embargo, antes me detengo para agradecerle a todos ustedes por sus contactos, por las comunicaciones que nos envían diariamente a los siguientes medios: creenciassiglo21@gmail.com, creencias21 en Twitter y Creencias Siglo XXI en Facebook. Bueno, seguimos conversando con Alexis Blanco desde acá, desde el Centro Armónico Índalo en Los Palos Grandes, acerca de este interesante tema, Alexis. Y en el corte anterior dejamos, bueno, me lo adelantaste, pero ¿cómo es posible si una persona se le muere un familiar comunicarse con él? ¿Cuáles son las formas que tú conoces? Bueno, como te lo dije anteriormente, hay personas que tú a través de los sueños, tú puedes tener ese deseo y normalmente los seres queridos fallecidos llegan a través de los sueños. También puedes hacerlo de una manera semiconsciente o consciente, donde tú tengas el deseo y ellos puedan de alguna manera comunicarse contigo. Pero también está la otra parte, que era lo que estaba anteriormente comentando, que a través de aparatos de electrónica muy conocidos, por ejemplo, un grabador sencillo con una cinta virgen, tú en tu espacio, en tu casa, donde tú estés más tranquila, en una hora determinada, tú estás sosegada y empiezas a llamar, pues, a hacer preguntas a un ser querido fallecido, y tú con toda la paciencia del mundo obtendrás una respuesta. Eso es lo que se llaman las psicofonías. Y está visto y está probado de que existen muchísimas evidencias donde estos seres del más allá se comunican con uno y que dejan una prueba fehaciente de que efectivamente existen esas realidades. O sea, Alexis, antes de que sigas profundizando en esto, ¿podemos agarrar un grabador y dejarlo o grabar, o es una comunicación ahí instantánea? Fíjate tú, hay dos direcciones que pudieras tomarla. Es una intención direccionada cuando tú estás frente al grabador y tú estás haciendo preguntas, porque se está estableciendo una alianza o un canal de comunicación, porque todos los seres humanos tienen la percepción extrasensorial, todos los seres humanos tienen esa gran posibilidad de conectarse a esos mundos paralelos, y tú de alguna manera logras de que se logre ese contacto a través de ese camino. Pero está el otro camino. Hay personas que han dejado un grabador en un cementerio grabando toda la noche, o lo han dejado en una iglesia, y sin embargo se oyen voces, se oyen cantos, se oyen lamentos, se oyen quejidos. Entonces hay una realidad que está allí, que de una manera espontánea responde a una pregunta, pero que también ellos se pueden manifestar de una manera muy libre. Los moviendo objetos, ¿también esto es posible? Sí es posible, como te lo dije anteriormente, porque la parapsicología, lo digo así muy conscientemente y de una manera muy responsable, la parapsicología la han desmitificado. ¿Por qué razón? La parapsicología es una ciencia que estudia las manifestaciones de los fenómenos paranormales, que eso van desde que te bajen un switch y te apaguen una luz hasta que ciertos y determinados objetos en la casa salgan disparados. Y eso tienen explicaciones. Pueden ser producto de la misma persona a través de su ira, sus emociones, sus frustraciones, que está generando lo que se llama la energía psíquica, y pueden producir esos fenómenos. Pero ¿qué hay si del más allá, esas energías inteligentes, de alguna manera cobran, vamos a decir entre comillas, vida y se manifiestan, que es el caso que tú me estás refiriendo? Me contabas fuera de cámara que tenías una experiencia con unas grabaciones de voces más allá. Háblanos un poco acerca de esta experiencia. Volviendo al tema de las psicofonías, en una de mis tantas incursiones por las Islas Canarias, yo me hice de un material de unos amigos, colegas investigadores del tema de la parapsicología, donde ellos en distintos recintos, vamos a decir, casas viejas, lugares, sitios abandonados, cementerios, iglesias, ellos con sus equipos lograron detectar esas manifestaciones, esas voces del más allá.
Amigos, seguimos con más de su programa Creencias Siglo XXI, hoy hablando acerca de la parapsicología, específicamente la rama que tiene que ver con la comunicación con los difuntos. Y en el corte anterior, Alexis, te dejé un interrogante. Hay personas, hay religiones que aseguran que cuando morimos vamos al cielo o al infierno. No hay posibilidad de que ningún espíritu se quede por allí vagando. Entonces, según tu experiencia, ¿cómo es posible esto? ¿O por qué un espíritu después, que ya cumplió su ciclo, tendría que quedarse por allí vagando? Bueno, fíjate tú, empezando por esa parte, hay personas que mueren en un hecho trágico en un determinado lugar y sin embargo la persona sigue pernotando y saliendo y la ven. Por ejemplo, hay personas que repiten su escena muchísimas veces, que se lanzaron de un edificio, o a otra le dieron unos tiros, lo asesinaron, y esas personas en esos recintos siguen apareciendo. ¿Por qué? Porque bueno, la casa queda impregnada de esa energía, de ese ser, que de alguna manera, a través de una pauta de una persona que conozca de estos temas, para que le dé una cierta liberación. Ahora, pero con respecto a las creencias, vamos a decir, las religiones como tal, las religiones tienen un punto de vista de que puedes ir al infierno o puedes ir al cielo, pero no, tú vas a un determinado lugar, vamos a decir un lugar intermedio, un mundo paralelo donde coexisten y perviven esas entidades, o vamos a decir esos seres inteligentes. En un momento dado, cuando tú llegas a una casa, hay personas que ven los fantasmas y ellos siguen allí como si nada, pernotando. Hay gente que se muere por vivir en una casa que tenga fantasmas y buscan el sitio predilecto para vivir en esa casa. Entonces, bueno, ¿es un sentido morbo que tiene el ser humano? No, es que nosotros, recuérdate que para allá es donde vamos, y en nuestro inconsciente tenemos esa realidad, tenemos ese sentimiento de conexión de esta realidad con aquella realidad. Pero yo te digo, en el sentido, sin meterme en ningún camino de las creencias, yo creo que efectivamente no vamos ni a un cielo, ni vamos tampoco a un infierno. Vamos a un mundo paralelo en el cual ascendemos de acuerdo a nuestros méritos, ascendemos de acuerdo a todas esas formaciones que tuvimos, nuestras crianzas, nuestras enseñanzas, nuestras creencias, en un mundo libre, siendo un libre pensador, sin ataduras de ningún tipo. Ahora, si tú en la tierra fuiste un ser malvado, que simplemente hiciste el mal, cuando tú conserves un grado de conciencia, cuando pases de esfera, seguramente ese recuerdo es el que te va a seguir. Y es cuando hablamos de ese purgatorio, entre comillas. Ahora, Alexis, tú me decías fuera de cámara que has tenido una experiencia acerca de cierto tipo de regresiones, ¿no? Que tú le hacías a personas que habían ido, digamos, a la muerte, que clínicamente habían estado diagnosticadas como muertas o decretadas como muertas, ¿no? Y que tú, a través de estas regresiones, habías conocido un poco qué había pasado con esa persona cuando moría. Según esta experiencia, tú dices que quedamos en un punto intermedio. ¿A dónde quedamos realmente? ¿Qué hay después de ese más allá? Bueno, fíjate tú, desde el punto de vista de la física, nosotros conocemos 3 dimensiones. Pero si tú empiezas a conjugar otras dimensiones y le agregas el tiempo y le agregas otras variables, se supone que ya cuando tú no tienes esta materia densa, ya tú estás vibrando otro nivel. Se supone que irías a ese número n de dimensiones en las cuales tú estarías allí persistiendo en ese nivel de energía. Pero tú me estás trayendo a colisión algo relacionado con las regresiones. Y yo te quisiera robar unos segunditos para decirte que también las regresiones han sido desmitificadas, porque la gente lo que piensa es que, bueno, ¿quién fui yo en mi vida pasada? ¿Qué yo hice tal lado? Pero resulta que a lo mejor con respecto a esa vida pasada puede ser simplemente un recuerdo del inconsciente colectivo, que la persona, nosotros a la luz de la parapsicología, podemos evidenciar de que nosotros extraemos información del inconsciente colectivo, y no solamente del inconsciente colectivo, sino de las memorias de todas las personas en un momento dado. Entonces, si tú vienes de una vida pasada, tú pudiste asumir un rol de cualquier otra persona en el pasado, pero no necesariamente fue el tuyo. A lo que voy. Yo estoy haciendo mis investigaciones en 2 direcciones. Una es en el campo de la salud, para ayudar a regenerar las células, órganos y todo lo que tiene que ver con la parte del soma, para ayudar a las personas. Pero también está la otra parte, de esas personas que no tuvieron tiempo de despedirse de sus seres queridos. Entonces se establece una alianza de liberación a través de una regresión, que es un estado de relajación, un estado de inducción, donde tú y respiración, llevas a una persona a un estado ideal de conciencia. La persona puede entrar en un trance profundo, como también puede entrar en un trance normal.
Alexi, lamentablemente se nos hizo nuevamente corto el tiempo, tenemos que hacer una pausa y al regreso me sigues comentando en qué consiste esta regresión y cómo estas personas tienen ese contacto con la muerte, qué pasa allí, esto y mucho más, amigos. Hacemos una pausa y ya venimos con Ciencia Siglo XXI. Hoy hablando acerca de la parapsicología con Alexis Blanco. Sin embargo, antes me detengo para agradecerles nuevamente por todos sus mensajes a través de los distintos medios y se los recuerdo, creenciassiglo21@gmail.com, creencias21 en Twitter y creencias siglo XXI en nuestro grupo en Facebook. Alexi, en el curso anterior me explicabas un poco acerca de cómo es posible ese contacto con la muerte a través de las regresiones que tú haces. Y en este sentido, yo me acordaba de una experiencia que tuvimos todo el equipo de creencias cuando fuimos a entrevistar al malandro, a uno de los supuestos espíritus de la corte malandra, al malandro Ismael. Y esta persona, cuando le preguntamos dónde se encontraba su espíritu, él me decía que se encontraba como en una ola, o sea, digamos, lo asumí yo como en el limbo, o sea, no estás aquí ni estás allá. Entonces, según tu experiencia, a través de estas regresiones, ¿a dónde va la gente? ¿Dónde se encuentra? Bueno, con respecto a eso, voy a hacer esta acotación, ¿no? Yo lo afirmo así como tal. Cuando nosotros morimos y cambiamos nuestra rata vibratoria, vamos a decir, este cuerpo físico denso, nosotros mantenemos un halo de conciencia, es una forma de energía que va a ese mundo adimensional, como te lo dije anteriormente. Nosotros en la tercera dimensión, alto, algo y ancho, nosotros estamos aquí y podemos ver todos los objetos que están acá. Cuando nosotros cambiamos de dimensión, comenzamos a vibrar a otro nivel. Allí, en ese mundo, donde estas personas se comunican a través de la mediunidad, a través de esas incorporaciones en todas las distintas cortes que tú has visto, eso es una forma también de comunicación de esos seres que están allá. Pero también hago una acotación, hay mucho animismo también, el subconsciente de la persona puede evocar muchas cosas y puede escenificar situaciones que a lo mejor no son reales, o situaciones subliminales, que son desde el punto de vista de su creencia. Te hago esa acotación. Pero si efectivamente este ser que está en esa dimensión, que se siente en un limbo, no está definido, ¿por qué? Porque trae toda una serie de historiales, antecedentes de su vida, que no le permiten ubicarse en el espacio en el cual está. Por eso es que tienen esa sensación de estar perdido. Pero recuérdate que en esas distintas dimensiones tú te vas a contactar con tus seres queridos fallecidos, con tus maestros o con energías inteligentes que te van a dar una serie de evoluciones en el tiempo para si efectivamente las reencarnaciones continúan, tú continuarás con tus memorias energéticas y memorias espirituales. Ahora, Alexi, en estos días tuvimos una entrevista con un psicólogo y él nos decía que no era posible comunicarse con un muerto, ¿no? Y que esto, el que tú dijeras o el que cualquier persona diga que se comunicó con un difunto, que vio X o tal cosa, eran muestras de esquizofrenia, o podía ser muestra de que una persona estaba esquizofrénica. Y así como él, muchas otras personas no creerán que es posible entablar comunicación con un muerto. En este sentido, tú me explicabas fuera de cámara varias experiencias propias que ya tú, vale la redundancia, has vivido, como el de un niño. ¿Puedes explicarles para que la gente vea que, bueno, efectivamente sí hay pruebas de haberla? Bueno, te voy a robar un minuto. Con respecto a la regresión como tal, tú llevas a la persona al proceso de la muerte. Y esta persona, cuando tú replicas su muerte, ella cruza el umbral y va a esas dimensiones donde están los maestros ascendidos o están cualquiera, vamos a decir, cualquiera de las entidades de su creencia. A través de la regresión, tú recreas la muerte de la persona para que la persona cruce la frontera al más allá. Pero le sirve a ella para tener una nueva visión de vida, pero también le sirve de establecer una alianza con esos seres que están en el más allá, con respecto a las regresiones. Interesante que surgió en el oeste de la ciudad. Un niño estaba recibiendo mensajes a través del celular. Se pensaba que era un acosador o alguna persona que tenía intenciones malsanas sobre el niño. Yo fui al sitio, fui al lugar. Cuando entré a la casa, el niño tenía el celular en las manos e inmediatamente el celular se encendió preguntando quién es Alexis Blanco, mi persona. Ya eso por lo menos me dio suspicacia. Después, otra persona, en este caso mi esposa, que entró conmigo, preguntó también por el nombre de ella. Entonces ya eso me empezó a prestar empecé a prestar atención de qué era lo que estaba ocurriendo con ese caso del niño del celular. Ahí efectivamente yo le pedí el número del teléfono al niño. Llamé por el teléfono y el teléfono no estaba asignado a ningún suscriptor. Ojo, ¿de dónde venían esas comunicaciones? Pensé que era un burlista, una persona que estaba... estaba echando broma, pues. Sí, estaba echando broma con el celular. Lo cierto es que yo pregunto por mi madre fallecida a la entidad y la entidad me dice que descanse en paz. O sea, ya por allí
sigo como prestándole más atención a lo que está ocurriendo. Pero le dijiste tú a esa entidad que tu madre está fallecida. Yo le dije al niño, pregúntale por el celular, pregúntale por mi madre muerta, o sea, por Brunilda Blanco. Y entonces inmediatamente llega un mensaje al celular diciendo que descanse en paz. Bueno, a lo largo de todo, como lo que pasa en el folclore popular, todo el mundo empezó a preguntar por los caballos, por los triples, por los terminales, y como ocurre siempre, yo en el rigor de mi investigación no me quería perder de lo que era la investigación como tal. Yo le pregunté que si me conocía a mí de algún sitio, de algún lugar, y me dice que no me conocía de ninguna parte. O sea, que no había ninguna relación y que eso era algo fortuito. Le pregunté que quién era. Me dijo que había sido una médico cirujano y que había sido descuartizada y había sido metida en una bolsa negra. Mira, fíjate tú cómo son las comunicaciones del astral. Acá en Caracas, ¿o no te dio señales? No me dio señales, y eso ya, guardando pues todo tipo de, de investigaciones, pues yo ahí no me meto. Pero lo que me llama la atención la reseña, porque a lo mejor a los que les gustan las investigaciones, vamos a decir, policiales, rollos de ese tipo, bueno, es muy común que vayan a los psíquicos y lo orienten con esto, y después al final los psíquicos quedan ensaltados porque entonces lo implican en los rollos de los crímenes y esas partes, ¿no? Pero entonces, otra de las cosas, de las pruebas más interesantes, al final todo el mundo preguntando porque si mi esposo me engaña, los rollos, todos esos rollos habidos por haber, y se me fue diluyendo el tema. Amigos, hacemos una pausa y al regreso mucho más de su programa Creencias Siglo XXI. Su programa Creencias Siglo XXI, ya en esta última parte hablando con el ingeniero Alexis Blanco acerca de la parapsicología, específicamente las personas que pueden contactarse con difuntos y bueno, acerca de su experiencia en este campo investigativo. Alexis, fuera de cámara me decías que hace poco tuviste la oportunidad de ir a una casa donde había allí una presencia, háblanos de eso. Sí, con esa pregunta me hiciste recordar que cuando uno se embarca en el mundo de la parapsicología anda como con un kit, ¿no? Con martillos, clavos, estacas y rollos y péndulos. Como los cazafantasmas. Algo de esa naturaleza. Me hiciste recordar esa parte, ¿no? Pero sí, hay una serie de aparatajes, desde un grabador, desde un péndulo, desde osciladores, y muchísimos equipos sofisticados, que eso se me pasó, pero te lo voy a decir. La grabadora, decía. Grabadora de mano, tu cámara que la tienes que tener todo el tiempo a mano para que captures cualquier manifestación. Bueno, pues nada, fui a la casa de mi amiga, que ella también anda en estos temas de investigaciones, después más adelante ella logrará ampliar más. Lo cierto es que fui ese día, allí era una noche, en el calor de la conversación entramos al cuarto de su madre difunta, para hacerte el cuento más corto, y tan pronto entré de la peinadora, salía y manifestaciones de ectoplasma o energía condensada de los... ¿Qué son los ectoplasmas? Un ectoplasma es una manifestación que puede ser producto de un sensitivo, como también la manifestación de un ser que... Una persona puede proyectar un ectoplasma, pero el ser que está allí utiliza el ectoplasma para modelar su rostro. Como para materializarse. Es una materialización efectiva. Bueno, entonces, en el calor vamos a decir, de la emoción, no sé, volteamos hacia un sitio de la peinadora y efectivamente estaba el rostro de la madre de mi amiga. Yo, bueno, al principio, dentro de las incertidumbres del campo científico, uno trata de ver si no es una visión, si no es algo que me dijiste de los disturbios mentales, que no se me ha olvidado. De la esquizofrenia o cualquier rollo de ese tipo. Pero no, efectivamente había un... O sea, ¿tú viste la imagen allí? Hay una imagen allí. No solamente la vi yo, sino también la vio mi amiga, y de paso con el celular, tenuamente logré sacarle una foto. Alexis, me quedan 2 minuticos. Rápidamente, ¿cómo es posible o cómo hacer, según todo lo que tú has vivido, para que esas personas que se queden allí vagando, bueno, digamos, puedan evolucionar y no se queden allí sin saber realmente que están muertos? Bueno, de acuerdo a las creencias, hay gente que le dice, vamos a hacerle 500 misas. Tú le haces todas las misas que tú quieras. Pero lo más interesante es dejarlos partir, es darle mucho amor y cariño. Porque no aferrarte a esos recuerdos. Hay gente que tiene, yo tengo una amiga rapidito que ella tiene en su casa, se le murió su esposo y tiene toda la ropa tendida en la cama, le pone el café y le pone el cigarrillo. ¿Qué está pasando allí? Estás logrando anclaje con esas realidades. Dale salida, dale amor. Tú estás aquí, tú tienes que seguir viviendo.
y seguir creciendo. Déjalos a ellos que sigan evolucionando, y si existe algún contacto de allá para acá, es para resolver o liberar aquel lado y este lado. Bueno, Alexis, agradecidas por tu apoyo, por este espacio de tiempo que nos diste hoy para dar a conocer esta rama de la parapsicología. ¿Tus últimas palabras para toda Venezuela? Bueno, realmente yo creo que el ser humano debe buscarse internamente, crecer, hacerse un ser con mucho amor y cariño y vivir más hacia el prójimo. Esa es la palabra clave. Y buscar nuestras realidades internas, nuestro ser interno, nuestra energía inteligente, que es la que nos va a ayudar a preservar muchas cosas e a interactuar con todo lo que nos rodea. Bueno, amigos, me despido. Como siempre les habló Lisbety González Giral. ¿Cree usted en la parapsicología, en el contacto que puedan tener algunas personas con los difuntos? Como siempre les recordamos que finalmente la última palabra la tiene usted.